¿Qué tal? Mi nombre es Juan Gerardo Justo Buenrostro. Soy estudiante del segundo semestre de la maestría en impuestos en la Universidad Enrique Díaz de León. En el presente video haré mención del proceso que conlleva realizar una auditoría para efectos fiscales. Para poder entender esto es necesario saber el significado de la palabra auditoría, y de acuerdo al concepto universal se entiende como el examen integral sobre la estructura administrativa, las transacciones y la información financiera que genera una entidad o un ente, con el objeto de que la información sea confiable, veraz y oportuna. La auditoría se clasifica como interna y externa. La auditoría interna es la revisión que realiza el personal que labora dentro de la entidad o ente para evaluar la eficacia y eficiencia de que los procesos administrativos, financieros y operacionales se den en la forma en que fueron planeados. Y la auditoría externa es la revisión de un auditor externo a la organización o al ente con el fin de identificar los procesos antes mencionados. A su vez, la auditoría se clasifica en 12 tipos: auditoría de estados financieros, auditoría administrativa, auditoría gubernamental, auditoría operacional, auditoría de legalidad o de cumplimiento, auditoría para efectos fiscales, auditoría de calidad, auditoría del desempeño o de negocio, auditoría ambiental o ecológica, auditoría integral, auditoría de sistemas y auditoría de forense. De acuerdo a la necesidad del ente o entidad, es el tipo de auditoría que se le aplica, o incluso existe la auditoría integral, que es la que abarca varios tipos de auditoría, obteniendo como resultado un informe completo del ente o de entidad auditada. Para poder llevar a cabo una auditoría, independientemente del tipo que sea, es necesario cumplir con las fases de auditoría, las cuales son planeación, ejecución y el informe. Dentro de la planeación se establecen puntos importantes de la auditoría, como son los objetivos de la auditoría, honorarios, tiempo a invertir, personal a cargo y responsabilidades de cada uno de ellos. En la ejecución se elaboran las diferentes cédulas y se recaba la información necesaria utilizando técnicas para obtener información suficiente y competente. Y por último, el informe contiene la opinión del auditor y constituye el resultado final de su trabajo, además que brindará confianza y apoyará la toma de decisiones del usuario de la información. A este informe se le conoce comúnmente como dictamen, el cual podemos definir como al conjunto de elementos aceptados por la profesión y por el público, con los cuales el auditor expresa su opinión concisa sobre los estados financieros de una entidad o un ente examinado. El dictamen es elaborado con base a una serie de elementos que lo integran, los cuales son el destinatario, que es la entidad o el ente dirigido, la identificación de los estados financieros, la identificación de la responsabilidad de la administración y de la responsabilidad del auditor, la descripción general del alcance de la auditoría, la opinión del auditor, la redacción y firma del dictamen y por último la fecha del dictamen. Existen 4 tipos de opiniones para plasmar dentro del dictamen. Es la limpia o positiva, la opinión negativa con salvedades y la abstención de opinión. La opinión limpia o positiva es aquella que redacta el auditor cuando los estados financieros fueron elaborados correctamente de acuerdo a las normas de información financiera, es decir, no se encontró ninguna irregularidad en ellos. La opinión con salvedades es cuando los estados financieros presentan errores, pero no son de gran magnitud. Sin embargo, deben ser manifestados antecedidos de las palabras excepto por o salvo a. La opinión negativa es cuando el auditor puede encontrarse con un gran número de desviaciones y errores, indicando que los estados financieros no se presentan de acuerdo a las normas. En este caso, el auditor estará en capacidad de explicar las razones de dicha opinión. Y por último,
La abstención de opinión es cuando existen restricciones por parte de la empresa que obstaculizan la información, evitando que la auditoría pueda ejercerse adecuadamente o por completo, obligando al auditor a abstenerse, ya que no podrá dar una opinión acertada de su revisión. Para poder concluir con la opinión del dictamen, es necesario que dentro de la fase de ejecución se elaboren papeles de trabajo de acuerdo a la NIA 230, que habla de la documentación de auditoría. Como papeles de trabajo se entiende al conjunto de cédulas y documentación fehacientes que contienen los estados e información obtenidos por el auditor, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas, sobre los cuales se sustenta la opinión al suscribir los informes. Los papeles de trabajo se estructuran en encabezado, cuerpo y pie. Estos a su vez se clasifican en dos. El primero es archivo de referencia permanente y el segundo es el legajo de auditoría. El archivo de referencia permanente es aquel que contiene información de interés continuo que se extiende más allá de cualquier periodo de auditoría en particular, y el legajo de auditoría es el conjunto de papeles de trabajo que soportan el resultado de la auditoría en proceso ya concluida, como lo son las hojas de trabajo y las cédulas. Para poder formar el legajo de auditoría se tiene que generar tres tipos de cédulas. Son las sumarias, las de detalle y las analíticas. Las cédulas sumarias son las que muestran las cuentas de mayor que integran un rubro. Las cédulas de detalle relacionan las partidas que componen una cuenta de mayor o un saldo cualquiera, y las cédulas analíticas contienen el trabajo efectuado para verificar la corrección de una partida u operación. Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices que indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser archivados. Estos pueden ser numéricos, alfabéticos o alfanuméricos. Usualmente se utilizan marcas para facilitar la interpretación del trabajo. Estas deben ser lo más sencillas posibles, pero a su vez distintivas, utilizando color azul para los índices y color rojo para las marcas. Agradezco de antemano la atención y espero haya sido muy claro con la información proporcionada. Saludos.